En esta ocasión vamos a estudiar oscilaciones amortiguadas en sistemas con un grado de libertad y vamos a usar como herramienta de trabajo adicionalmente los retratos de fase. ¿Qué es un retrato de fase? Básicamente, cuando hablamos de un retrato de fase, estamos hablando de construir gráficas de velocidad contra posición para una partícula determinada. Es decir, que en el caso de un oscilador armónico donde tenemos la posición dada como una función armónica y su velocidad, que es la derivada de la posición, como una función armónica que está adelantada pi medios con relación a la posición. Entonces, cuando hacemos la gráfica nos damos cuenta que tenemos una trayectoria en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, esto pues vamos a mostrar que terminan siendo trayectorias elípticas y nos sirven mucho para desarrollar este tipo de análisis cuando incluso no conocemos una solución exacta de la ecuación. Y vamos a mostrar eso con un ejemplo. En este caso tendríamos para un movimiento armónico simple las trayectorias elípticas. Ahora, los parámetros de la elipse están definidos por la energía contenida en el oscilador. La energía contenida para un movimiento armónico simple, digamos para el caso de un sistema masa-resorte, la podemos tener como la energía potencial, es un medio de K por la posición al cuadrado, y la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como vemos, por supuesto, esto es una función periódica senoidal y esto es una función periódica de tipo coseno. Está adelantado uno con la otra pi medios. La energía total es la suma de la energía cinética más la energía potencial y la podemos escribir en este caso como un medio de la masa por S al cuadrado. Tengan en cuenta que por omega sub 0 al cuadrado, que lo que estamos haciendo en este caso es reconociendo que K es igual a masa por omega sub 0 al cuadrado más la velocidad al cuadrado. Entonces podemos regresarnos y decir, vamos a mirar el caso de las oscilaciones de un péndulo, pero recuerda que nosotros hicimos una aproximación de seno de alfa para alfa, pequeñas elongaciones o pequeños ángulos, de tal manera que podíamos decir que seno de alfa es igual a alfa. Pero aquí nos vamos a quedar con la ecuación completa, digamos, sin hacer ningún tipo de aproximaciones, y vamos a mostrar cómo se pueden hacer análisis incluso en este caso. Para eso, lo que vamos a hacer es que con la ecuación, la vemos aquí escrita, tenemos segunda derivada de alfa por dt cuadrado, y vamos a usar la regla de la cadena para transformar esta derivada de tal manera que podemos mostrar fácilmente, como está acá, que la puedo escribir como un medio de la derivada de la velocidad al cuadrado respecto de la posición, la derivada de la velocidad al cuadrado respecto de la posición. Eso es alfa 2 puntos. Entonces puedo reescribir la ecuación y escribir ahora un medio de la derivada de la velocidad al cuadrado, y hacemos separación de variables. El de alfa lo paso al otro lado y escribimos menos omega sub 0 cuadrado por seno de alfa de alfa. Eso es una ecuación que se puede integrar, y al hacer la integración, recuerde que como es una integral indefinida, pues queda igual a una constante. Y tenemos esta primera integral, nos deja una ecuación donde tenemos por un lado la velocidad, ¿sí? La velocidad, y aquí tenemos la posición. Entonces, en otro sentido, podemos
construir cualquier gráfica que hagamos de esto, va a ser un retrato de fase. Cada una de las trayectorias para diferentes valores de la constante va a ser una trayectoria de fase y todo el conjunto se va a llamar un retrato de fase. Entonces, considerando, por ejemplo, nula la energía potencial del péndulo en la parte más baja, podemos encontrar un valor para esa constante, decir que esa constante entonces va a ser igual a S sub 0 sobre masa L cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Esto será el valor de la constante, que lo vamos a reemplazar aquí, y entonces la ecuación la transformamos y nos puede quedar escrita de esta manera, que está más fácil. Ahora ya no tenemos la constante, tenemos la energía total de la partícula, pero lo que sí, la masa L cuadrado y omega sub 0 cuadrado, esto es una constante, entonces tenemos una constante a mano derecha. Y podemos hacer estas gráficas para diferentes valores de la energía, y como hemos dicho, los valores de la energía total que se le ha entregado a la masa oscilante son los que van a definir las trayectorias de fase. ¿Sí? Entonces, la energía cinética, conocemos la energía cinética, conocemos la energía potencial de un péndulo, ¿sí? La energía va a estar pasándose de cinética a potencial y de potencial a cinética, como ya vimos, dado que no hay pérdidas, y podemos pasar a construir con esa fórmula que hemos sacado. Mire que en cierto sentido no hemos resuelto el problema, pero queremos hacer un análisis. Entonces, con eso, para diferentes valores de la energía podemos construir gráficas. Y lo que estamos viendo acá arriba es la gráfica de la energía potencial, cómo depende de alfa. La energía potencial, cómo depende de alfa, pues ya lo teníamos, es una función que es una función tipo seno cuadrado de alfa, y estos son los diferentes valores que puede tener la energía de la partícula. Entonces, para un valor de la energía de la partícula, podemos considerar qué es lo que vamos a tener. Pues una vez que tienes unos valores, valor definido acá, esto estás teniendo para valores pequeños de epsilon sub 0, de E sub 0, son estas trayectorias cerradas que son elipses, ¿sí? Son elipses. Pero a medida que va creciendo ese valor de la energía, podemos ver que aunque son trayectorias cerradas, deja de comportarse estrictamente como una elipse, pero todavía podemos nosotros considerar cuál es el movimiento que está teniendo esa partícula como una trayectoria cerrada. Es decir, podemos saber que el péndulo sigue oscilando de lado a lado. Cuando le des energía, si le das energía al comienzo, en la parte más baja, de tal manera que esa energía sea igual al máximo de la energía potencial, ¿eso qué va a significar? Lo que va a significar es que tienes el péndulo y le has dado energía de tal manera que él sube y se queda en la parte más alta de la trayectoria. ¿Sí? Energía que es justo para que llegue a la parte más alta de la trayectoria. Y eso es un punto como este, que se vuelve un punto que le llaman una indeterminación tipo sillín, porque la trayectoria de fase que nos está mostrando aquí, cuando la velocidad, cuando llega al punto más alto, la velocidad, mire, la gráfica velocidad, la velocidad se ha hecho cero, la amplitud de oscilación es máxima, pero el péndulo no sabe si pasar a dar una nueva vuelta, y quiere decir que ya no va a estar alrededor de ese punto de equilibrio que teníamos acá, porque ha dado ya una vuelta, o si se retorna, si se regresa, ¿sí? Y comienza a oscilar en este punto. Entonces, es un lugar donde esta trayectoria es como una trayectoria crítica, donde el péndulo puede dejar de ser un sistema oscilante. Si el cuerpo gana una energía mayor, mire que una energía mayor significa que es un cuerpo libre. ¿Y eso qué va a significar? Pues simplemente
que llega, se ha detenido bastante, ha bajado la velocidad, pero no se hizo cero, entonces continúa. Y eso es este tipo de trayectoria que tenemos por encima de nosotros, ¿sí? Que es los casos en que E sub 0, la energía es mayor a 2 veces la masa, gravedad, por la longitud del péndulo, que sería la forma como decimos nosotros, 2 masa, gravedad por altura. Entonces, las trayectorias de fase nos ayudan a poder estudiar un sistema sin necesidad muchas veces de encontrar la solución final. Todavía nosotros no tenemos una solución final. Mire que no hemos terminado de integrar alfa, pero con esto podemos hacer análisis del comportamiento del sistema. Miremos ahora las oscilaciones libres en sistemas disipativos. Y vamos a usar el sistema, como ejemplo, el sistema masa-resorte. Suponga que ahora tengo ese sistema masa-resorte, pero parte de esa masa la hemos metido en un líquido cualquiera. Entonces, en ese caso, la segunda ley de Newton para este problema nos daría masa por aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas elásticas que están allí, más las fuerzas de otro tipo, Y lo que tenemos que especificar es, en este caso, fuerzas de otro tipo. ¿Qué fuerzas vamos a considerar? Nosotros vamos a considerar fuerzas disipativas proporcionales a la velocidad, es decir, una fuerza menos B por la velocidad, donde B es una constante que depende de la forma de la masa oscilante, en este caso pues dependería más que cualquier cosa de esta forma de acá, y de la densidad del fluido donde está oscilando esa masa. En ese caso, la ecuación nos quedaría a nosotros S2 puntos más 2 beta, S1 punto más omega sub 0 al cuadrado por S igual a 0, donde lo que hemos hecho es introducir un coeficiente, llamar 2 beta a la relación de B sobre M. ¿Sí? 2 beta, la relación de B sobre M, o beta igual a B sobre 2M. Este coeficiente que nosotros le llamamos el coeficiente de amortiguamiento. Porque como vamos a ver, las oscilaciones, y como se espera experimentalmente y como conocemos, las oscilaciones se van a amortiguar. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? De la teoría de ecuaciones diferenciales nos dicen que busquemos una solución de la forma de un exponente y tenemos que buscar qué valores tiene alfa. Entonces simplemente reemplazamos allá y con eso encontramos lo que se llama la ecuación característica. Al hacer el reemplazo, recuerde que vas a derivar 2 veces, pero la derivada de un exponente es el mismo exponente, entonces simplemente baja alfa cuadrado, en el segundo baja alfa, entonces tengo 2 beta por alfa, y en el tercero pues tengo S, entonces tendría omega sub 0 al cuadrado, y a esto le llaman la ecuación característica. La solución de esto es una ecuación cuadrática respecto de alfa, entonces podemos usar la norma general de ecuaciones cuadráticas y encontrar que nos va a dar dos posibles valores de alfa. Beta más menos raíz cuadrada de beta cuadrado menos omega sub 0. Ahora bien, tenemos que analizar estos valores porque ya con estos dos, si tenemos dos alfas, quiere decir que la solución general nos va a dar como S sub 0,1 por el exponente a la alfa 1t más S sub 0,2 por el exponente a la alfa 2t, que pues cuando coloquemos los valores eso va a significar 1 con el signo más y otra con el signo menos, y tenemos las dos soluciones. Miremos por lo menos dos grandes casos para analizar esta solución. El caso 1, voy a suponer que beta es menor que omega sub 0. Es decir, que esta raíz cuadrada que tenemos acá, beta cuadrado menos omega sub 0 cuadrado, dado que beta es menor que omega sub 0, podemos factorizar menos 1 y escribir esto como i por omega sub 0 cuadrado menos beta cuadrado con i raíz cuadrada de menos 1. Y en ese caso, dado que sale este coeficiente i,
pues lo que tenemos son unas funciones armónicas, el signo más o el signo menos no cambia la función, y entonces podemos, dado que conocemos esto, la fórmula de Euler, haciendo esa aplicación, podemos escribir la solución como S sub 0 por E a la menos beta t por seno de omega t más phi sub 0. Poder tener este tipo de solución. Entonces, ¿qué hemos obtenido aquí? Lo que hemos obtenido nosotros, en este caso, ya no es un movimiento armónico simple. Ya no es un movimiento armónico simple. Tenemos primero que omega, que escribí aquí, omega, es omega sub 0 al cuadrado menos beta cuadrado. Este omega que hay aquí ahora es una frecuencia que va a cambiar dependiendo del coeficiente de amortiguamiento. Y la gráfica general es la gráfica que estamos mostrando acá, una función que sí está oscilando, pero las oscilaciones se están amortiguando con el tiempo. Se están amortiguando con el tiempo. Entonces, tenemos oscilaciones amortiguadas. Ya no, y quiero insistir en eso, tenemos más un movimiento armónico simple, porque la amplitud está dependiendo del tiempo. La amplitud de ese movimiento es una función que decae con el tiempo y que la tenemos dibujada acá como esta línea a puntos, como esa línea a puntos. Ahora bien, nosotros normalmente digamos que ese amortiguamiento matemáticamente duraría para un tiempo infinito, pero en la práctica tenemos que valorar cuánto tiempo ha transcurrido y considerar que ya las oscilaciones se amortiguaron. Entonces, para eso lo que se ha llevado es tener en cuenta que vamos a considerar el tiempo de amortiguamiento igual a 1 sobre beta, es decir, el tiempo cuando la amplitud pasó de ser S sub 0 a ser S sub 0 dividido E, que más o menos sería un tercio, ¿cierto? E es 2.80 y algo, entonces esto sería como dividir por un tercio. Y en ese punto vamos a considerar que ahí tenemos ese valor tau, que le llamamos nosotros el tiempo de amortiguamiento, el tiempo cuando consideramos que las oscilaciones se han extinguido, aunque estrictamente hablando, matemáticamente hablando, no se han extinguido del todo, pero a esto le llamamos nosotros el tiempo de amortiguamiento. Ahora, es muy importante, por ejemplo, conocer de estas amortiguaciones para conocer qué tan bueno es el sistema desde el punto de vista de las oscilaciones, qué tan bueno es conocer, por ejemplo, cuál es el número de oscilaciones que se alcanzan a dar en ese tiempo que llamamos tau. Para eso simplemente les recuerdo que en ese caso n sería igual a ese tiempo tau dividido el periodo que gastan hacer una oscilación, que es el tiempo que gasta en hacer una oscilación. Pero debo recordar antes de mirar esa otra fórmula que tau es 2pi dividido sobre omega. Pero en este caso, omega es omega sub 0 cuadrado menos beta cuadrado. Entonces tenemos en este caso que el número de oscilaciones que se están dando es igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos beta cuadrado sobre 2pi por beta. ¿Sí? Acuérdense que tau es igual a 1 sobre beta. Entonces tendríamos sobre 1 sobre beta, que es lo que estamos teniendo nosotros en este caso. Y si tenemos el caso cuando las pérdidas son muy pequeñas, o sea, para sistemas realmente le llamamos con un coeficiente de calidad que ya vamos a ver alto, cuando las pérdidas son muy pequeñas, pues podemos despreciar este beta cuadrado con relación a omega sub 0 y decir que eso aproximadamente es igual, para tener una valoración, a omega sub 0 sobre 2pi por beta. Para los mejores sistemas oscilantes, esto realmente es un número bastante mayor que 1, bastante mayor que 1. Y en algunos sistemas esto puede tener cifras del orden de 10 a la 6, ¿sí? Oscilaciones que se alcanzan a dar. Otro parámetro que nos sirve para medir qué tan bueno es el sistema oscilante
es lo que se llama el decremento logarítmico. El decremento logarítmico generalmente lo escriben con una letra teta, pero recuerde que a veces tienes que tener cuidado y no ligarte con ese número, con esa designación, pero el decremento hay que entenderlo, que lo que se mira es cuánto cambia la amplitud, cuál es la relación entre la amplitud para un tiempo t y la amplitud para un tiempo t más un periodo, es decir, cuánto está perdiendo por periodo la amplitud. Si colocan estos valores, pues vas a encontrar que eso es igual a beta por el periodo, o sea que realmente ese coeficiente beta, que le llaman el coeficiente de amortiguamiento, es el que está definiendo básicamente ese decremento logarítmico. De tal manera que si ahora comparamos lo que nos dio n, podemos decir, compruebe que teta entonces es igual a 1 al inverso de n, ¿sí? Porque recuerde que acá lo que tienes el periodo es 2pi sobre omega sub 0, o sea, te quedaría el inverso. Tienes que el decremento logarítmico es igual a 1 sobre n. Experimentalmente, que esto es muy bueno para los experimentos que ustedes van a hacer, la forma de medir el decremento logarítmico, pues ya nos lo están diciendo acá, y es medir básicamente el tiempo de amortiguamiento tau, y una vez que mides el tiempo de amortiguamiento, puedes estar midiendo cuántas oscilaciones se alcanzaron a dar, y una vez que mides esas oscilaciones, has medido el decremento logarítmico, y con él, por supuesto, que has medido beta. Bueno, ahora miremos algunas consideraciones energéticas, porque una cosa es hacer las mediciones por amplitud, pero generalmente lo que más importa es el comportamiento energético del sistema. Entonces, hemos reescrito aquí la energía potencial y la energía cinética, y antes de seguir adelante, quiero recordarles a ustedes que al escribir la energía cinética, aquí aparece solamente un miembro, y usted preguntará, ¿cómo hicieron esa derivada? Porque hay que hacer la derivada de una función que depende del tiempo, esto seno y el exponente. Pues el asunto es que cuando le sumas a la energía cinética el otro miembro, mire que este miembro es proporcional a omega al cuadrado, y el otro le va a quedar todo igual prácticamente, pero proporcional a beta. Sí, y ya estamos considerando que beta es mucho menor que omega sub 0, entonces hemos despreciado el segundo miembro para este análisis que tenemos aquí. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Los estudiantes están preguntando qué pasó con el otro miembro en esa derivada. Entonces, la energía de las oscilaciones va a ser la suma de estas dos energías, pero cuando sumas esto, pues evidentemente ya lo hemos mostrado que vas a tener seno más coseno, es decir que realmente vas a tener un valor de energía, ¿sí? Multiplicado por el exponente a la menos 2 beta t, ¿sí? Como lo hemos escrito aquí. Y ese valor de energía equivale a la energía total del sistema, o la energía para t igual a 0. Puedes comprobarlo fácilmente haciendo t igual a 0 y comprobar que es la energía que vas a tener para ese caso. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que la energía está decayendo mucho más rápido que la amplitud, porque mire que es exponente a la menos 2 beta t, ¿sí? Es decir, que la energía está decayendo de esta manera, ¿sí? Está decayendo de esta manera. Y también nos interesa saber cómo hacer alguna medición que nos diga qué tan rápido está decayendo la energía. Y eso, nosotros, la forma en física, ¿cómo lo hacemos? Es introduciendo lo que llamamos el factor de calidad. Y es mirando en un periodo, 2pi, un periodo,
las funciones son periódicas, cuánto es la relación entre la energía que tiene el sistema y el cambio en la energía del sistema durante ese periodo. Nótelo bien, en un periodo hacemos la relación entre la energía que tiene el sistema y el cambio que esto tiene. Por supuesto, de una vez, antes de hacer cualquier cosa, por supuesto que si está perdiendo muy poca energía, pues tiendes a dividir por cero, este número comienza a ser un número muy grande. Y por eso a esto se le llama el factor de calidad, como dice arriba en el título. Entonces ahora coloquemos eso, 2pi por la energía en un tiempo t, simplemente hemos colocado acá, y el delta de la energía en ese periodo es la energía en un tiempo determinado, como estaba mostrando en la gráfica, menos, que es el delta, la energía medida en un punto más ulterior, es decir, en un tiempo t más un periodo. Y esto es lo que vamos a tener, ¿sí? La parte de e a la menos 2 beta t se cancelan todos y vamos a tener 2pi sobre 1 menos e a la menos 2 beta t. Y ahora de nuevo debes recordar que estamos considerando los casos donde beta es un número muy pequeño y beta t es igual a 1 sobre n. N es un número muy grande de oscilación, entonces esto es un número muy pequeño. Y si esto es un número muy pequeño, entonces podemos usar una expansión de Taylor para esta fracción, usar una fracción de Taylor, nos vamos a quedar con el primer factor diferente de 0, vamos a tener 1 menos 1, 0, el menos se vuelve más y podemos decir que esto es aproximadamente 2 con 2 me va a dar pi sobre beta t, es decir que me va a dar pi sobre el decremento logarítmico. Y ahora tenemos una linda fórmula, porque tenemos una fórmula que nos está mostrando cómo el coeficiente de calidad, ¿sí?, está ligado al decremento logarítmico y cómo el coeficiente de calidad está ligado a el número de oscilaciones que se dan en el tiempo de relajación. Entonces, aún ya sabemos experimentalmente cómo podemos medir ese coeficiente de calidad. Y es aquí donde decimos que hay sistemas oscilatorios donde el coeficiente de calidad puede tener órdenes del tipo de magnitud de 10 a la 6, ¿sí? De 10 a la 6 oscilaciones, que serían más o menos lo que está dando el sistema. Valores muy altos como son los péndulos de cuarzo, péndulos o los sistemas, digamos, péndulo de torsión hechos de material de cuarzo. Son altamente resonantes. Si el sistema es bueno o es malo, eso vamos a tener de todas maneras una discusión después. Ahora, analicemos ahora el caso cuando beta es igual a 0. Recuerde que el caso anterior era beta mucho menor que omega sub 0. Ahora, beta igual a omega sub 0. ¿Qué pasa si beta es igual a omega sub 0? Pues en ese caso la solución que nos va a dar, acuérdense que el radical lo perdemos y lo único que vas a tener es este tipo de solución y ya no va a ser ni siquiera una solución oscilante. Y las posibilidades que tienes en la práctica, porque estoy diciendo beta igual a omega sub 0, pero podemos colocarle aquí un simbolito así y decir, bueno, hay casi omega sub 0, entonces son muchas pérdidas. Entonces el sistema puede tener algunos comportamientos como los que tenemos acá. En este caso, por ejemplo, hay 0 oscilaciones, pero en este caso pues alcanza a tener como un poco de oscilar, o en este caso, por ejemplo, entender, pero siempre se va a amortiguar muy rápido, y decimos que el sistema está críticamente amortiguado. Puede tener casos intermedios donde se pueden dar 1, 2, 3 oscilaciones y ese es el resultado que vas a tener, ¿sí? Y podemos hablar de un supuesto último caso, ¿cierto? Y que lo voy a juntar acá para decir, miren, ¿cuáles son los casos que tenemos entonces? Beta mucho menor que 0, el sistema está oscilando, pero está amortiguado, ¿sí?
puedes tener un sistema donde beta es exactamente igual a omega sub 0, o puedes tener incluso un sistema que está sobreamortiguado. Entonces decimos críticamente amortiguado, alcanza a tener algunas pocas oscilaciones, aunque nos está mostrando la gráfica, y el siguiente caso es un sistema que está críticamente amortiguado. Por último, mire, ¿qué sería en estos casos, en cada uno de estos casos, qué sería un retrato de fase para este tipo de oscilaciones? Entonces uno preguntaría, ¿esto qué es? Pues mire que en este caso es la amplitud está descendiendo de una manera como una espiral hasta que llega a un punto crítico, le llamamos tipo centro. Recuerde que es una gráfica de velocidad contra posición. Y este es el caso cuando beta cuando beta es menor que omega sub 0, y podemos decir incluso mucho menor que omega sub 0 cuando el sistema está oscilando. Entonces, en cierto sentido nos recuerda las elipses de oscilaciones, pero el sistema se está amortiguando. Entonces, esto ahora podemos decir que podemos acostumbrarnos a mirar una gráfica de estas y decir, eso es un sistema que está oscilando. Pero este sistema, por ejemplo, en este caso, depende de dónde lo suelte. Y de cualquier punto donde lo suelte, él muy rápidamente tiende a ese punto centro, que es el punto de equilibrio. De donde lo sueltes, él tiende allá. Entonces, todas las trayectorias de fase tienden a ese punto, ¿sí? A ese tipo centro, ¿sí? A un punto tipo centro. Están convergiendo todas. Y ahora podemos incluso analizar sistemas complejos donde puedes ver que tiene zonas así y tiene zonas así. ¿Sí? Cuando estamos hablando de sistemas con muchos grados de libertad, y de una vez estás acostumbrándote a mirar estas oscilaciones a través de los retratos de fase. A través de los retratos de fase. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza disipativa no es una fuerza proporcional a la velocidad, sino que es, por ejemplo, fricción de rozamiento? Entonces, si tenemos fricción de rozamiento, quiero recordarles que en ese caso la fuerza de fricción de rozamiento, ella no es una función armónica, pero sí va a ser una función periódica. ¿Por qué? Porque depende del signo, no depende de la velocidad, sino del signo de la velocidad. Y de tal manera que cuando S es mayor que 0, un puntico, perdón, la velocidad mayor que 0, entonces tendrías esta ecuación, porque cuando S es mayor que 0, acuérdense que la fricción tiende a tener el signo contrario de la velocidad, y cuando S es menor que 0, ese un puntico es menor que 0, la velocidad es negativa, entonces esto acá sería positivo. ¿Qué tienes en ese caso? Pues esto termina para cada medio, digamos, periodo, esto es una constante, esto es un valor constante. Entonces podría decir que en ese medio periodo tienes un sistema que se está disipando, pero algo parecido a un movimiento armónico simple, ¿sí? Pero la energía la estás perdiendo. Entonces, es más fácil analizar esto a través de resolver, de escribir, como hicimos ahora, de las trayectorias de fase, y decir que en ese caso lo que vas a tener, si graficamos acá S un puntico sobre omega sub 0 contra S, para tener esta gráfica, que es lo que hemos hecho acá. Entonces, si partes de cierta amplitud, ¿sí?, va a oscilar, pero acuérdense que durante todo ese tiempo la fuerza de rozamiento está actuando. Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta A de T, aquí ha disminuido, ¿sí?, cuando llegó al punto donde la velocidad es igual a 0. En ese punto donde la velocidad es igual a 0, sin embargo, todavía la fuerza de fricción estática se vuelve mayor, y se necesita todavía tener una fuerza elástica que sea capaz de contrarrestar esa fuerza de fricción estática.
y va hasta este punto. Después de un periodo no regresó a este punto. Está sucediendo eso. Pero lo que queremos decir finalmente es que lo más probable es que el sistema nunca regrese a la posición de equilibrio, porque llegará un momento donde el sistema llega, por ejemplo, a este punto, y recuerde que en este punto se está deteniendo. Esta es la línea donde la velocidad es igual a 0. Y en el momento en que él se detuvo en este lugar, la fuerza de fricción estática siempre es mayor que la fuerza de fricción cinética. Entonces, esa fuerza de fricción estática puede ser incluso mayor a la fuerza restauradora que se tiene ahí. Pues mayor no, termina igualándola, ¿sí? Porque realmente la fuerza de fricción estática va a ser igual a la fuerza externa. Como la sumatoria de fuerza es igual a 0 y el cuerpo se detuvo, entonces el sistema llega hasta ese punto y muy probablemente nunca regrese a la posición que hemos considerado nosotros posición de equilibrio, dada la fricción de rozamiento. Una cosa más es que la forma en que está decreciendo es una forma lineal, ¿sí? No es un exponente.